La clase pasada habíamos visto sobre qué es investigación, como lo general. Hoy entonces lo que vamos a hablar es el tema de los tipos de investigación. Entonces, antes de iniciar con la parte teórica, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Necesito que porfa vamos a leer este fragmento, que es corto. Este fragmento es de una investigación, digamos, ideas que se sacaron o opiniones que tomó el investigador o la persona que lo hizo sobre cómo se sienten los estudiantes en el, o sea, dentro de su ambiente escolar, ¿listo? Esta es una investigación. Y después que se lea eso, entonces van a ver esta gráfica, que es otra investigación de cómo los estudiantes se sienten ya ahí con sus padres, ¿listo? Entonces lo que van a hacer primero es leer esta parte, después yo ya paso la segunda diapositiva y ahí les hago algunas preguntas, ¿listo? Entonces espero que me confirman si ven bien el texto. Sí, señora, sí se ve bien. Listo. Primero ahorita lo que deben hacer es leerlo, ¿listo? Verónica, lees este fragmento, ahí miras como de qué trata, de qué habla, como tal estos son comentarios que se sacaron de una investigación de cómo los estudiantes se sienten en su ambiente escolar, ¿listo? De eso más o menos habla. Entonces este es resultado de una investigación de cómo ahí los estudiantes ya se sienten es con sus padres, o sea, no en situación de escuela o colegio, sino en su familia. Entonces ahí para que miren cómo está esa gráfica que les dice. Entonces ahí ya viendo esos dos resultados de investigación, porque ambas cosas son resultados de una investigación, entonces la pregunta ahí, y los que vayan a participar en el chat escriben yo o hacen la manito, ¿listo? Entonces la primera pregunta es, ¿cuál diferencia o qué diferencia encuentran en la presentación de estos resultados, de los primeros, y estos segundos resultados? O sea, ¿qué diferencia ven de cómo los investigadores presentaron sus resultados? Si hay dos formas como muestran los resultados de la investigación. Una es gráfica, como esta última, y la segunda entonces es, se puede decir como escrita o teórica, que es donde presentan las opiniones que dan los estudiantes. Ya entonces de no una manera cuantitativa, sino cualitativa en este primer aspecto. Muy bien. Y en un segundo aspecto, entonces, nos presentan unos resultados de tema cuantitativo. ¿Listo? Entonces, vemos esas dos diferencias de cómo se ven los resultados de una investigación, ya sea por una parte o por la otra. Entonces, vemos que esta sí se puede decir que en este aquí porcentaje una investigación, como dijo alguien, de campo aplicada. Entonces está retomando, se está analizando los datos que recogen de entrevistar a los estudiantes o de preguntarle directamente al estudiante. Bien, probamos por última vez a Andrés Vargas, a ver si nos coge el audio. Intenta otra vez de reactivar. No, queda cargando. Dale, si algo
me escribes por el chat, ¿vale? Estoy pendiente. Listo, entonces, como lo dijeron, estos son los dos tipos grandes de investigación. El tipo cualitativo y el tipo cualitativo. Entonces, vamos a dar esos aspectos teóricos el día de hoy para así entonces entenderlos y saber o conocer ese primer paso que se hace, que es el planteamiento del problema. Esa es la primera etapa cuando uno va a realizar una investigación. Listo, entonces tipos de investigación. Entonces, como tal, existen dos grandes tipos de investigación, el cual es la cualitativa y la cuantitativa. De ellas dos surge otro tipo de investigación, que es el tipo de investigación mixto o mixta. ¿Listo? Entonces, ya actualmente se le cataloga como un tercer tipo de investigación. Ya no tenemos esas solamente esas dos divisiones, sino ya tres. Y vamos a ver entonces qué aspectos tiene cada una. Pero antes de continuar, hay algo. Estás bloqueado en la plataforma, Manuel, listo. Dale, entonces ahorita en un momentico te paso el link del soporte técnico, ¿vale? Y ahí te contactas con ellos diciéndoles que tienes la plataforma bloqueada. Entonces ahorita al final de la clase, ahorita, después de lo de teórico, te paso el link. Listo, entonces tenemos esos tres tipos de investigación. Vamos a ver entonces uno por uno. Ahí entonces vemos primero esta gráfica o esta caricatura. Entonces el primero dice método cuantitativo. Como tal, entonces la persona que está analizando, por decirlo así, dice, interesante, solo una de entre 75 personas se atrevió. Listo, se atrevió a coger un taco gratis como lo vemos acá. Entonces, uno ahí sí, hay una interacción, digamos, directa, hay una observación, pero aparte lo que ahí hace el análisis es de temas numéricos como tal. Entonces está analizando de cuántas quizás personas pasaron como ahí, de 75, cuántas llegaron, digamos, a ese tema promocional o a esa promoción de tacos gratis. Ahí como tal no interesa por qué lo hizo, sino la cantidad de personas que se reflejaron ahí. Diferente al método cualitativo, que entonces aquí ya vemos que le pregunta cómo se sintió al ver los tacos gratis. Entonces, bueno, a decir verdad, emocionado, un poco asustado. Ya en términos cualitativos, entonces lo que importa más es ese trasfondo de lo que llevó a la persona a tomar uno de esos tacos gratis. Entonces ya estos son aspectos, digamos, como por ejemplo la emoción o el susto, son aspectos que no se pueden medir. Es muy complicado sacarle una medida o algo de qué tan emocionado estaba, o qué tan asustado estaba, o qué tan llamativa le pareció. Hay formas, digamos, que se busca hacer, tratar de medir los sentimientos y emociones, pero de todas maneras todavía resulta una actividad algo complicada, entonces digamos todos esos aspectos se abordan más en temas cualitativos. Entonces, por primera parte, vamos a ver la investigación cualitativa. Exactamente, Jennifer, con esos datos no se podría sacar, digamos, un estadístico, hacer un análisis de temas numéricos, una mejor palabra en temas cuantitativos. Listo. Entonces, la investigación cualitativa, cualitativa utiliza la recolección y análisis de datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. ¿A qué se refiere esto? Cuando dice utiliza la recolección y análisis de datos, entonces estamos hablando de datos en su mayoría y en general, en datos teóricos, o sea, puede ser definiciones, teorías o algún análisis que se haya dado, una investigación, etc.
De ahí entonces, ¿qué es lo que pasa? Quizás yo estoy leyendo sobre un tema, por ejemplo, ahorita la economía mundial y las imperfecciones en la economía, y me surge entonces la pregunta de cómo los monopolios y oligopolios entonces son las formas de comercio que se han establecido en la economía internacional actual. Entonces, por eso es que dice datos para afinar las preguntas de investigación. Cuando a mí me surge una pregunta que es netamente cualitativa, viene ese proceso de quizás yo voy a profundizar sobre algún concepto teórico o quizás yo voy entonces veo que hay una deficiencia en la teoría y entonces como tal busco ampliarla o amplificarla más. Asimismo, entonces lo que pasa en el aspecto cualitativo es que cada vez que yo me lleno más de información, puede suceder que yo me cambie la pregunta de investigación o puede suceder que surjan nuevas preguntas de investigación, pero principalmente en aspectos teóricos. Entonces, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes. Digamos, ustedes pueden decir, es que quiero investigar o hacer un artículo sobre la historia de la logística internacional. Entonces tienen unas preguntas, una pregunta, entonces cómo la logística internacional ha cambiado durante los años, tienen su hipótesis, entonces la hipótesis es decir que la logística ha cambiado porque el comercio ha cambiado y necesita una mejor interacción todos los actores del comercio. Bueno, eso lo pueden tener antes de buscar la información que necesitan. O también lo que sucede es que esa pregunta o hipótesis puede cambiar durante la investigación o también pueden cambiar después de la recolección y análisis de datos. Esto es lo que tiene la investigación cualitativa que no lo tiene la cuantitativa. Que el tema de pregunta e hipótesis, que son los principales aspectos con los que se inicia una investigación, pueden estar cambiando en el momento que yo estoy analizando la información que me sirve. Entonces puedo ver, no, es que yo me estaba preguntando esto, pero es que ya encontré un artículo donde alguien ya lo respondió. Entonces cambia mi pregunta y cambia mi hipótesis. Entonces esto sí es importante en la investigación cualitativa. Entonces de aquí la investigación cualitativa es un proceso que puede ir y venir. Entonces, como vemos aquí, primero que todo, yo tengo una idea. Alguien me pregunta, hipótesis y planteamiento del problema son los principales aspectos, digamos, con los que inicias una investigación. Son esos que te abren el camino para iniciar la investigación. Jean Paul, hasta ahorita te envié el horario, vale. Te metes al campus de la universidad y ya ves la grabación de la primera clase, entonces para que te adelantes ahí. Y están las diapositivas y el material de apoyo. Y Carolina, dale, no importa, lo importante es que ingresaste a la clase. Entonces, como tal, la investigación cualitativa más o menos surge de este proceso. No es que tenga que ser solamente así, ¿no? Entonces, sale primero, obviamente, de una idea. De esa idea, entonces, que nosotros tenemos de investigar, sale un planteamiento del problema. De este planteamiento del problema, entonces yo me voy a ir a buscar literatura existente sobre ese tema, que va a ser mi marco de referencia. Y aquí entonces está con esta literatura, ya planteo mi problema tal como es, porque ya vi que hay una deficiencia de conceptos o porque ya vi que un aspecto teórico toca profundizarlo, etc. Entonces ya planteo mi problema como es. De ahí entonces hay una inmersión inicial en el campo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que ya entonces se inicia la investigación, como tal, entonces empiezo a armar marco teórico, marco conceptual, etcétera, que después hablamos de eso. Y como tal, entonces, hay una concepción del diseño de estudio, cómo lo voy a hacer, si lo voy a hacer a través
de artículos científicos, si lo voy a hacer a través de un análisis de prensa, o si lo voy a hacer solamente o netamente de libros, etcétera. Entonces ahí ya diseño la investigación. Ana Rocío, sí, una investigación uno puede creer que es cualitativa y cuando la investiga puede ser cuantitativa. O también que uno piense que es una investigación cuantitativa y sea cualitativa, o también puede suceder que la investigación necesita de los dos aspectos y se convierte en una investigación mixta, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Listo, entonces hay esa concepción del diseño de estudio, hay una definición de la muestra inicial del estudio, entonces ya sé qué es lo que voy a estudiar, ya delimito como esa muestra de estudio que voy a dar, recolecto datos, todos esos datos entonces provienen de esa literatura, como sabemos, estamos hablando de el micrófono. Venga. Micrófono por Laura López, ya. Listo, entonces hay una recolección de datos, como estamos hablando de aspectos teóricos, entonces todo proviene de una literatura que pues se pide que sea científica. ¿Y científica en qué aspecto? Así sea el tema que yo esté hablando, sea literatura 1, que pues lo que hablábamos de pronto la primera clase, que venga de fuentes confiables, que sea pues de una de pronto institución que la respalda, o al menos que tenga autoría, porque hay muchas veces que nos encontramos documentos, pero ni siquiera tienen autoría de una persona, de una institución. Entonces, ahí como tal, es importante siempre evaluar eso. De ahí, entonces, el tema de literatura, ya hay un análisis de datos, que es el análisis que hace el investigador para darle una interpretación a los resultados, y pues ahí está la elaboración del reporte de resultados, que sería como tal el formato escrito que se da. ¿Qué es lo importante aquí que vean? Si ven que las flechitas uno direccionan, digamos, hacia la fase 4, por ejemplo, de fase 3 a fase 4, pero también la fase 4 direcciona a la fase 3. Entonces, eso era lo que les estaba diciendo en la investigación cualitativa. La investigación cualitativa tiene ese aspecto. Uno puede moverse entre el proceso. O sea, no es que yo ya hice esto, entonces ya tengo que pasar a lo otro, y así como sucede en la cuantitativa, que sí es un poquito más estricta. Yo en la cualitativa me puedo mover durante el proceso. ¿Por qué? Porque es que el tema, cuando se habla de aspectos teóricos, es mucho más, digamos, probable que quizás lo que yo me esté preguntando ya está, o quizás la literatura que yo estoy investigando son temas entonces quizás que ya están dados por algún teórico, por alguna concepción, o es que eso no me sirve, tengo que buscar nueva literatura por otro lado, o es que tengo que buscar nuevos autores, etcétera. Entonces, la investigación cualitativa sí tiene ese proceso como tal, que me puedo estar moviendo o cambiando según como yo vea que se está manejando. De aquí entonces, la investigación cualitativa, y para que yo sepa cómo es, digamos, o qué es una investigación cualitativa, que sé que me están hablando de eso, es porque los datos que yo estoy tomando son, digamos, información simbólica verbal, audiovisual, o en forma de texto o imágenes. O sea, lo que hablamos, temas escritos, no solamente si texto, sino también puede ser a través de imágenes, o si yo recopilo, digamos, las opiniones que tiene la población de tal pueblo para el gobierno nacional. Entonces, si son entrevistas, también son de aspecto cualitativo. Si a veces analizo películas, eso también es de aspecto cualitativo. Si analizo documentales, cronometrajes, todo eso son datos de aspecto cualitativo. ¿Listo? Entonces aquí me preguntan,
No importa el tipo de preguntas, si son abiertas o cerradas. Para investigación mixta, bueno, ahorita hablamos de investigación mixta y hablamos esa pregunta. Y Luz Elena, ¿cómo se sabe cuál investigación es cualitativa y cuantitativa? Ahí tú sabes que la investigación es cualitativa y cuantitativa según uno, cómo hayas planteado el problema de investigación y la pregunta. Entonces ahí difiere. Para saber cómo es que la vas a desarrollar. Y dos, digamos, si tú estás analizando o leyendo, más o menos imaginando una investigación, entonces los datos que utilizan, si tú ves que están utilizando aspectos teóricos, ejemplo, un tema de economía, y solamente entonces habla de las teorías económicas tradicionales, que los modelos de Heschel-Holling y todos esos aspectos conceptuales, no como tal numéricos, entonces sabes que es una investigación cualitativa. Si por otro lado ves que es una investigación que es tomado de entrevistas, entonces, ¿cómo se sienten las personas con tal cosa? ¿O qué opinan las personas con tal cosa? Lo mismo, investigación cualitativa. Si es el análisis de cómo el cine colombiano ve el conflicto armado a través de un análisis de cinematografía colombiana y ves que solamente se da o se desarrolla por temas de análisis como tal de lo que la cinta muestra y todo eso, entonces es investigación cualitativa. Y aquí entonces vamos a hablar de la investigación cuantitativa. Entonces, como tal, la investigación cualitativa utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, como base en la mediación numérica y análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Como tal, la investigación cuantitativa, entonces uno, no sucede ese movimiento en el proceso como sucede en la cualitativa. Yo, cuando voy a hacer investigación cuantitativa, es que ya uno, tengo mi pregunta y mi situación problema definida, ya tengo mi hipótesis definida y lo que voy a hacer es que a través de mediación numérica o análisis estadístico, entonces voy a probar esa hipótesis. No la voy a probar a través de teóricos, no la voy a probar a través de conceptos, ni de opiniones, ni nada, sino más que todo por mediación numérica y análisis estadístico. Esa es la diferencia como importante y se puede decir en dos palabras. Entonces, investigación cualitativa, teoría, investigación cuantitativa, números y estadística. Entonces, como tal, ahí pues uno para pautas de comportamiento, probar teorías, etc. Entonces, como tal, aquí se parte una idea que va acotándose, o sea, se va, entonces la voy midiendo. Una vez que esa idea ya está bien definida, entonces la delimito. De ahí se derivan unos objetivos, preguntas de investigación, Se revisa la literatura, no es que solamente, digamos, como es investigación cuantitativa, voy a tomar solo informes, digamos, numéricos o estadísticos, ¿no? También puedo tomar aspectos teóricos, pero como tal, con esos es que yo no voy a probar mi hipótesis, pero pues sí es importante tener un marco de una perspectiva teórica. De ahí entonces se establece la hipótesis, se determinan variables, se traza un plan para probarlas. Entonces aquí es importante en la cuantitativa porque como tal ya es que voy a estudiar variables en específico. Entonces, si estamos hablando de quizás voy a investigar alguna campaña de marketing de alguna empresa. Entonces, digamos de Coca-Cola, ¿qué impacto o qué percepción tuvo la campaña de Coca-Cola en el año tal? Si lo planteo así es una investigación cualitativa, pero si ya lo planteo, ¿cuánto creció el número de ventas de Coca-Cola tras la promoción publicitaria que se dio en tal año? Ahí entonces ya estoy determinando una variable, como tal, el número de ventas. Entonces ya sé que es una investigación cuantitativa.
Entonces se traza un plan para probarlas, el tema del diseño de la investigación, se miden las variables, entonces cómo estaban las ventas antes, cómo estuvieron las ventas durante la campaña y cómo estuvieron las ventas después. Entonces se miden esas variables, más que todo se utiliza aspectos estadísticos y entonces se analizan esas mediciones y de ahí pues se trae algunas conclusiones. Aquí entonces este proceso de la investigación cuantitativa, el que hablábamos ahorita. Entonces surge una idea, planteamiento del problema, hay revisión de literatura y marco teórico, el alcance de estudio, elaboración de hipótesis, definir las variables, cómo es que lo voy a llevar a cabo, defino y selecciono la muestra, entonces si ya tengo que analizar balances financieros o tengo que analizar estadísticas hechas por el gobierno o yo misma tengo que hacer encuestas y analizar esas encuestas en temas estadísticos, etcétera. Entonces se hace recolección de datos, análisis de datos, una elaboración de reporte que es la investigación como tal, la entrega de investigación. Lo que vemos aquí entonces es que si las flechas van paso por paso, no sucede, digamos, el tema que veíamos ahorita en la cualitativa, del tema de las flechas que yo me puedo estar moviendo durante la investigación en sus diferentes etapas, sino que aquí sí es una manera más estricta. ¿Por qué? Porque cuando un ejemplo ya desarrolla, bueno, su diseño de investigación y define y selecciona su muestra y está haciendo una recolección pues de esa muestra como tal, no habría o no se entendería por qué tendrías que otra vez irte, por ejemplo, al paso de desarrollo de investigación. Solo que quizás uno vea que lo que está haciendo no está dando ningún resultado. Eso ya es un tema, digamos, diferente. Que uno vea que en verdad no se está llegando a nada. Pero si como tal estamos desarrollando la investigación y ya estamos iniciando un proceso, definimos variables, definimos cómo lo vamos a hacer, entonces pues sí, vamos ya parte por parte. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo aquí, digamos. Acá hay una pregunta. Listo, Davidson dice, una pregunta, el curso me exigieron realizar una investigación sobre el COVID. ¿Qué clase de investigación sería? Como dice Harry, ahí depende cómo lo plantees. Por ejemplo, tú puedes hacer una investigación. ¿Qué efectos económicos ha generado el COVID en la población colombiana? Entonces ahí ya sería, digamos, aspecto cuantitativo netamente si te das por la economía. Entonces puedes medir cuánto la tasa de desempleo, la tasa de inversión, el tema de precios quizás de la canasta familiar, lo uno y lo otro, digamos en esos aspectos. Pero si ya planteas tu pregunta, problema sobre, puede ser, digamos ahí, qué efectos sentimentales o qué efectos psicológicos ha generado la cuarentena por el COVID-19 en la sociedad colombiana. Entonces ahí ya sería más aspecto cualitativo, porque como tal uno sí tendrías que ver entonces las cualidades de las personas que en ese momento, digamos, los sentimientos que les genera la cuarentena en ese momento. Entonces, digamos por acá un ejemplo, estudio cuantitativo. Entonces, veamos la diferencia de cómo lo plantea, digamos, ese alcance de estudio. Entonces, en el estudio cuantitativo dice, este estudio examinó el papel que desempeñó una historia del abuso sexual infantil en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales en una muestra de 321 mujeres. Entonces, lo que hablamos, hay una muestra de análisis ahí, listo. Delincuentes encarceladas a una prisión femenina de máxima seguridad. Las variables medidas y vinculadas fueron grado de abuso, salud mental, estatus de pacientes, medicación y raza. ¿Qué pasa con esto? Ejemplo, temas de raza, medicación, estatus de pacientes o salud mental. De una u otra
maneras son variables que sí podemos medir en temas de análisis. Si es de raza, entonces análisis demográfico. Si salud mental y estatus de paciente y medicación, entonces cuántos medicamentos estaba tomando al día, dicho medicamento para cuántas personas, digamos, estaba dado, cuántas dosis se consumía al día. Entonces, tenemos que ver esas variables, cómo las podemos transformar en temas cuantitativos. Por ejemplo, la salud mental. Salud mental es un tema que uno si lo da de primerazo, pues sería cualitativo porque pues es algo que quizás no se pueda medir, pero si yo configuro mi variable a salud mental y es según cuántos reportes entonces sufren o cuántas mujeres delincuentes encarceladas sufren de depresión, cuántas sufren se me olvidó la palabra, depresión y demencia, entonces cuántas sufren de demencia, y ahí entonces yo qué es lo que estoy analizando, los reportes de salud mental que son entregados por un médico y que los estoy entonces categorizando y los estoy contando. Entonces la investigación ahí veamos, produjo una teoría, ya vemos que el resultado no fue ni análisis de datos numéricos ni una estadística, nada. Produjo una teoría fundamentada en que explica la manera como sobrevivientes del abuso infantil narran sus experiencias a otras personas y sus implicaciones. Los datos fueron producto de 74 entrevistas a adultos. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo ahí? Como tal, yo no estoy contando cuántas personas entrevisté, ni contando esas 74 personas cuántas veces dijeron que se sintieron deprimidas o cuántas veces no. Ahí ya la palabra cuánto o cuántas no entra. Como tal, entonces estoy viendo es todo su aspecto, digamos, conceptual o discurso que dijeron y lo estoy analizando. Entonces, a través de ese discurso que les 74 personas entrevistadas dijeron, di como resultado un aspecto teórico. No di como resultado a través de esas entrevistas cuántas personas perdonaron a su abusador y cuántas no. ¿Sí ven? Entonces, la forma en que yo le doy la investigación y qué es lo que yo quiero encontrar. ¿Listo? Eso es como lo esencial. Hasta ahí, esas eran entonces las primeras o los primeros tipos de investigación que se daban y se definieron en el aspecto académico, aspecto científico. Ya sabemos que científico no solo se refiere a ese paradigma de laboratorio, sino que científico es la investigación que abarca un método científico. Entonces, ¿aquí qué pasa? Estos fueron los primeros limitantes o tipos que decían, tú haces una investigación cualitativa o haces una investigación cuantitativa. ¿Qué pasó? El tema surgió y es que algunos temas de investigación, cuando se van a realizar, no solamente tiene bases teóricas, sino que también puede tener bases de estadística, o a lo contrario. Si yo iba a hacer una investigación cuantitativa, pero es que veo que a través de eso yo necesito hacer sí o sí un análisis de periódicos, un análisis de noticias, un análisis de artículos científicos. Entonces lo que sucede ahí es que pues yo estaba metiendo aspectos cualitativos. Entonces como tal no era una investigación solamente cuantitativa. Tras esa necesidad de ver que hay temas que tenían los dos componentes, entonces surgió la investigación de tipo mixta o investigación mixta. Como tal, esta investigación es intersubjetiva, entonces como tal se puede definir que viene de un proceso de dos variables, que esas dos variables son cualitativas y cuantitativas. Hay una sincronía en esas variables, por eso se le dice entonces intersubjetivo. Hay una perspectiva no solamente teórica, sino también numérica o estadística. Entonces no tiene una subjetividad solamente en un campo, sino que atraviesa dos campos. Entonces por eso el intersubjetivo. De ahí entonces en este proceso se recolecta, se analiza
y se vierte entonces datos tanto cuantitativos como cualitativos en el mismo estudio. De ahí entonces, si yo tengo datos cuantitativos y datos cualitativos, se realiza lo que se le conoce una triangulación de información. ¿Qué es lo que pasa con la triangulación de información? Este concepto más que todo tuvo, se puede decir como su furor o el tema cuando se habló o se dio paso a la investigación mixta. Y es que la triangulación como tal lo que hace es tomar datos cualitativos, datos cuantitativos y cruzarlos. Decir entonces, conceptualmente entonces se cree que las economías de escala en el comercio internacional mejoran la competencia internacional. Entonces ese es el aspecto conceptual que tengo. En aspecto cuantitativo, entonces estoy analizando el tema de cuántas empresas han crecido en esa economía de escala, cómo se ha desarrollado el tema de ingresos o ventas en sus economías de escala y si, digamos, pertenece a un tema de economía o comercio imperfecto. Ahí entonces, ¿qué hago? Cruzo información. Ver si, digamos, lo que me dice lo conceptual está fundamentado con datos. Entonces, por eso se le dice investigación mixta. Digamos, por ejemplo, la investigación que yo hice cuando realicé mi tesis de pregrado. Entonces, como tal, yo estaba analizando cómo, o sea, el país estaba en una situación de conflicto y pasó a una situación de posconflicto, ¿cierto? Tras la firma del acuerdo de paz. Entonces, lo que yo iba a analizar era si el tema de contratación en el sector de seguridad y defensa, que pues es el sector que está casi involucrado en primera parte en temas de conflicto. Entonces, si la contratación en ese sector de seguridad y defensa había cambiado o iba a cambiar en temas de si se firmaba o no la paz. Entonces, como tal, yo ahí hice fue una investigación mixta. ¿Por qué? Uno, porque yo tuve que averiguar la teoría que sustentaba que sí, que el Estado contrataba los temas periódicos, que digamos de noticias y de artículos institucionales, que sustentaba que el sector de seguridad y defensa contrataba por temas de seguridad. Entonces, digamos, mis aspectos conceptuales eran los discursos que decían los ministros de defensa, que eran que sí, que ellos tenían que invertir para velar por la seguridad del país, que ellos tenían que invertir en armas de última generación, que ellos tenían listo. Entonces ese es mi aspecto conceptual. Mi aspecto entonces cuantitativo para reforzar eso era analizar, uno, cuánta plata se le daba al sector de seguridad y defensa cada año en lo que destina el Estado en ese presupuesto nacional. Aparte, ¿cuánta plata entonces destinaba el sector de seguridad y defensa para gastos de contratación pública? ¿Y cuánto, digamos, pagaba en todo esto que era en contrarrestar el conflicto? Entonces, compra de armas, ahí también pues se metía el tema de entrenamiento para los combatientes o militares, también temas médicos, cuánta plata entonces se iba para temas de discapacidad por un enfrentamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todas esas cifras, pues cuando se hizo en el análisis estadístico se veían que las cifras subían año a año y pues eso iba de la mano con los discursos que decían los ministros y presidentes en sus diferentes épocas, que era necesario invertir porque pues no podíamos quedarnos en esa situación de conflicto. Y aún así, ese discurso se mantuvo después de la firma del acuerdo de paz y se le seguía dando plata y era uno de los primeros sectores al que se le daba plata. Cambió hasta el momento en que los estudiantes salieron a protestar
y se le dio más a la educación. Pero el resto siempre fue el sector que recibió más plata. Entonces, si ven, ahí utilicé para, digamos, soportar y dar una respuesta, tantos temas conceptuales teóricos como temas entonces numéricos y estadísticos. Se hace entonces una triangulación de esa información. ¿Listo? Entonces esos son los 3 tipos de investigación: cualitativo, cuantitativo y mixto. Ya conociendo los 3 tipos de investigación, vamos a dar paso a lo primerito que se hace cuando vamos a hacer una investigación de cualquier tipo, ¿listo? En cualquier campo. Lo primero que tiene que surgir para que haya una investigación es la idea. Porque como tal, ¿cómo voy a iniciar una investigación? Pues si no tengo referente de nada, ni sé sobre qué voy a investigar. Entonces, los proyectos de investigación inician con ideas. Eso es lo más importante. Entonces estamos acá. Inician con ideas. Uno, que esas ideas, lo que se busca principalmente es ayudar a resolver problemáticas. Entonces, si yo veo una problemática en mi entorno, veo una problemática en mi país, o una problemática hasta dentro de mi familia, en mi educación, etcétera, ya, si le quiero dar respuesta a esa problemática, entonces es una idea que surge. También las ideas deben aportar conocimientos. Entonces, si yo quiero profundizar sobre alguna teoría, o si quiero hacer un nuevo concepto en temas que, digamos, yo estoy viendo y que le hace falta, lo que hablábamos de que esas nuevas teorías de tanto sociales, económicas, políticas han surgido porque vieron una deficiencia en la teoría que estaba planteada. Entonces ven esa deficiencia y buscan entonces armar alguno y profundizar en ese conocimiento. Y también las ideas, cuando uno tiene, genera interrogantes. Entonces, si yo veo una problemática o quiero profundizar sobre algún tema, de ahí me va a surgir un interrogante. ¿Por qué esto? ¿Cuánto es esto? ¿Qué necesidad de esto? Etcétera. Las ideas, entonces, uno deben ser novedosas, tanto en aspecto cualitativo o cuantitativo, porque yo no voy a investigar ni voy a dar un resultado de alguien, de algo que, digamos, ya está hecho. Porque pues no había, digamos, esa idea de aportar un conocimiento de algo novedoso, no se estaría cumpliendo. Alentadoras, obviamente que se busque dar respuesta y solución. Emocionantes, ahí se habla más que todo en aspecto personal. Yo no puedo investigar algo que no me gusta. No puedo investigar algo que en verdad quizás no sienta afinidad, porque es que el proceso investigativo entonces va a ser eterno, va a ser cansón, y no nos va a llamar la atención. La investigación sí o sí debe haber un cariño a lo que yo estoy investigando. Por eso es que la investigación se ha abierto a tanto. Se ha abierto tanto a aspectos políticos como, por ejemplo, el impacto que tienen los discursos de los presidentes, a investigaciones de cómo crecen las ventas de una empresa, implementa dentro de ella estrategias de marketing mix. Entonces, si los temas son grandes, hay temas de absolutamente todo, hay temas sociales, como digamos escribieron en el foro, hay temas en serio de absolutamente diversas categorías, y lo importante es eso, uno casarse con una idea o una investigación que se sienta a gusto, que encuentre, digamos, algo que va a resolver. La vez pasada estaba hablando con una chica que ya realizó una investigación para su pregrado en cuáles eran las deficiencias o desigualdades que tenía la población de Usme en temas de lectura. Y ella pues ama el tema de enseñarle a los niños a leer, que los niños, ella dice que lo fundamental que necesita un niño es aprender a leer, todo eso. Entonces de ahí surgió su investigación y de ahí fue que llevó la investigación a lo que resultó en un proyecto social.
Entonces eso es importante, que siempre haya una afinidad. Bueno, emocionantes e inspiradoras, pues creo que se mete ahí. Entonces, como tal, esas ideas surgen de uno, de experiencias que uno a veces va de trabajo de campo o ve en su vida diaria algo, materiales escritos, audiovisuales o teorías. Entonces, surge de que yo leí en esto y me hizo falta que el autor profundizara en tal, o vi que hubo la necesidad tras ver muchos temas investigativos surgen cuando se ven películas. Entonces, como cuando salió el logo de Wall Street, entonces surgieron investigaciones de cómo Wall Street vende su imagen, de que es una entidad de productos financieros extremadamente proteccionista, etcétera, etcétera, etcétera. De conversaciones también puede surgir, entonces que uno está hablando con su amigo, con su compañero y también surge un tema de investigación, y hasta de internet. Entonces que uno ve algo posteado y se pregunta ese por qué, también eso es tema de investigación. Listo. De ahí entonces, esas ideas, lo que se busca es acercarse a realidades o dar la respuesta a esa realidad. De ahí entonces nosotros ya planteamos esas realidades en objetivas. Entonces son objetivas como tal, punto esencial, punto ahí digamos que no se mueve, que está limitado, es un enfoque cuantitativo. Si vemos que es una realidad subjetiva, entonces enfoque cualitativo porque nos da el campo de cuestionarse, quizás sí, quizás no, algo que no da el enfoque cuantitativo, porque si tú haces un análisis estadístico, esa es la respuesta que te da y punto, y esa es la que tienes que analizar. Con el enfoque cualitativo uno puede jugar más, porque hay teorías, por ejemplo, de un solo tema, que están a favor o que están en contra de ese tema. Entonces ahí uno puede ir jugando según la opinión y según lo que uno crea. Y en intersubjetivas, si vemos que entonces se utiliza un enfoque mixto. ¿Listo? Sharon me pregunta, cuando hablamos de investigaciones de campo descriptiva explicativa, listo. Como tal, cuando hablamos de investigaciones de campo, es una de las formas en que tú recopilas información. Entonces, cuando vas a hacer trabajo de campo, eso es pues el catálogo de investigación de campo. Hay diferentes investigaciones de campo, como la que nombras ahí, la descriptiva, la explicativa y otras. Entonces, si la investigación de campo la vas a utilizar para un aspecto cuantitativo, lo vas, o sea, a medir con temas numéricos y estadísticos, pues entonces estamos hablando dentro de la cualitativa. Si vas a hacer una investigación de campo sobre cómo la gente, lo que veíamos en el ejemplo, sobre las entrevistas de las personas, se creó una teoría en el tema, bueno, el abuso sexual, y tú estás analizando un análisis de discurso a través de la investigación de campo que hiciste, pues ya es aspecto cualitativo. Si ya te sirve y vas a hacer investigación de campo con esos dos elementos, entonces estamos hablando de enfoque mixto. ¿Listo? Antes de realizar, ver qué recursos. Exacto, Harry. Una investigación, la más barata, es la investigación, digamos, cuando uno se va en aspectos cualitativos principalmente. ¿Por qué? Porque tú entonces en internet encuentras el tema de las teorías, de los libros. Es un aspecto más de análisis conceptual. Ya si se va a llevar a cabo un análisis o una investigación que abarca que yo voy a observar cómo es que la población en tal parte se comporta por esta problemática, entonces sí, ya son temas económicos más grandes. Ya entonces como tal, se tiene que contar uno, que uno tiene que trasladarse hasta allá, cómo es que va a llamar a la gente. Los temas estadísticos a veces si uno, la mayoría de investigaciones, a veces entonces necesitan contratar gente que sepa bien del tema, lo uno, lo otro, entonces es importante ahí el tema económico.
Por eso es que cuando uno tiene una idea grande de investigación y no tiene los recursos, pues uno se va a Colciencias, aquí en Colombia principalmente. Entonces existen programas como Joven Investigador. ¿Y qué se refiere a esto? Gente de cualquier edad, casi, que entonces está en un desarrollo académico, surgió una idea investigativa y pues necesita financiación. Ellos como tal evalúan la idea, si ven que es una buena idea, la financian y el único requisito para que ellos no te cobren esa financiación, entonces como tal lo que se hace es que ustedes le entregan un resultado de investigación. Mire, yo a través de mi investigación encontré esto, y pues le queda cubierto toda la inversión que hizo Colciencias. Porque hay investigaciones que cuando uno no tiene las fuentes, o sea, uno es esa fuente primaria y las va a buscar y las va a analizar, siempre es un aspecto económico grande. Andrés Vargas, lo intersubjetivo. ¿Qué se refiere a intersubjetivo más que todo? De la forma más sencilla que se puede explicar la intersubjetividad es que cuando un tema es intersubjetivo, es que pasa a través de diferentes disciplinas. Digamos aquí, pasa a través de conceptos teóricos y conceptos numéricos. Si yo estoy hablando de un tema intersubjetivo, es que de pronto yo lo puedo aplicar en la filosofía, en la psicología, en las ciencias sociales, en las ciencias económicas. O sea, es un tema, como dice Inter, que traspasa o que se puede abordar desde diferentes perspectivas. Entonces, por ejemplo, pongamos que si voy a hacer un análisis de las redes sociales. Entonces, el tema es grande y si yo digo análisis de redes sociales 1, te puedes ir metiendo por temas de cuántas horas la gente está en una red social, cuántos, digamos, likes genera por hora, etcétera, eso. O también ahí lo puedes ir metiendo el análisis de qué efectos psicológicos generan las redes sociales o qué críticas generan las redes sociales. Entonces, si ves, son temas que puedes abordarlos o tomar información tanto numéricas como teóricas, porque pasan por esas dos corrientes, y ahí entonces se vuelve intersubjetivo. O sea, está dado por diferentes disciplinas o por diferentes factores. Es una unión de cosas que una vez quizás piensa lo teórico con lo numérico algo separado, pero no, como tal se pueden unir. ¿Listo? Bueno, entonces ahí la idea, como hablábamos ahorita, se necesita una inspiración, puede surgir de una inspiración, entonces a través de intereses personales, entonces puede ser algo, un tema que me está la necesidad y que veo que nada me da esa respuesta a ese interés, entonces voy a abordarla a través de una investigación, una oportunidad, entonces surge por facilidad cuando algún tema, ya sea algún familiar o persona cercana, entonces nos puede brindar acceso a participar en una investigación. Entonces eso se le llama como oportunidad, conceptualización, entonces detectar un fenómeno, problema, investigación que requiere indagarse o profundizarse, lo que habíamos hablado. Hay a veces teorías que la gente queda como se necesita un poquito más de algo, hay otra investigación. Necesidad de resolver una problemática, entonces cuando se requiere solucionar algo, entonces lo que hablábamos, el tema social a veces va muy metido con el tema económico aquí, en resolver problemáticas, entonces temas de pobreza, calentamiento global, temas de virus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ejemplo ahí, nos da que las relaciones entre empleados, la criminalidad en escuelas, etcétera. Y esta necesidad de cubrir huecos de conocimiento va muy ligado a la conceptualización. ¿Por qué? Porque aquí entonces lo que se busca es una compenetración en el conocimiento, que se detecten temas que no se han estudiado
o temas que han sido poco abordados y que pues se necesite como tal profundizar en ellos. Entonces, ejemplo de esas ideas de investigación. Entonces, por ejemplo, un interés personal, el fútbol. Y lo voy a dirigir al tema de medicina deportiva, porque yo lo puedo dirigir a otro campo, ¿no? El tema como tal, el deporte en su esencia, etcétera. Aquí lo dirijo a la medicina deportiva. Entonces, ideas posibles de investigación. La eficacia de distintas terapias para las lesiones de los músculos de las piernas. O técnicas de operación de meniscos. Listo. Otro ejemplo. Tengo un interés en estudiar la educación de los niños. Y surgió porque entonces vi a mis hermanos. Voy a probar con ellos. Problema entonces que veo y que voy a ir es el aprendizaje en niños hiperactivos. Ideas posibles, entonces los métodos de enseñanza de la investigación basados en la computación para niños hiperactivos en la edad preescolar. O los efectos de los medicamentos para calmar la hiperactividad en niños especiales de primaria. Otro tema, interés personal, pozos de riego para el cultivo de leguminosas en el rancho o granja familiar. Hay como tal el tema que derivo de eso son las toxinas químicas en aguas subterráneas. Ideas, entonces, consecuencias del envenenamiento por toxinas, métodos para eliminar la contaminación de aguas subterráneas, etc. ¿Sí? Entonces mi interés o mi idea surge de algo grande, de algo macro, y lo que yo busco, entonces ya es definir un aspecto de esa idea, me voy por algo en particular y de ahí, entonces tengo esa idea posible de investigación ya como tal. Cuando yo ya tengo esa idea de investigación y sé qué es lo que voy a investigar, doy paso al segundo aspecto que es el problema de investigación. Entonces el paso de la idea al planteamiento del problema puede ser inmediato o tardar un tiempo considerable. ¿Esto a qué se refiere? Entonces mi idea estaba basada o es que quiero dar respuesta a cómo invertir en logística física mejora las condiciones de logística en una empresa. Mi planteamiento del problema puede ser inmediato uno porque veo que la empresa de pronto donde estoy trabajando está teniendo problemas de logística, porque es que ahí de manera directa estoy evidenciando que se están corriendo contratiempos, que las cosas no están llegando a tiempo, etc. O tardar un tiempo considerable, uno, porque sí tengo la idea, pero no veo el problema como tal que esté fundamentado y esté en un ya. Entonces tengo que ir a averiguar, tengo que ir a recoger información para ver si es así o no. Pero como tal, esto pues no difiere de nada. En el problema de investigación, entonces se puede dar ya que yo lo visualizo ya, o pues tengo que buscarlo. Esto depende, entonces, de cuán familiarizado está el investigador con el tema de estudio. Eso, entonces si veo la problemática en un ya y de ahí es que nace, o es que la problemática me surgió de una idea y tengo que ir a buscarla. Asimismo, el tema de la complejidad misma de la idea, hay ideas que a veces abordan temas muy teóricos o temas, digamos, de hacer modelos, hacer el tema de econometría, el tema de hacer ya análisis estadísticos mucho más profundos. Entonces, pues, asimismo, plantear el problema invierte un poco más de tiempo. La existencia de estudios antecedentes. Entonces, el tema que yo leía un artículo y la mayoría ahorita de artículos, lo que se solicita en las conclusiones es que den como ideas de investigación para quien lo lea. Entonces puede surgir que ya el investigador de ese primer artículo planteó el problema, ya sé que está ahí, yo lo que voy a hacer es continuar la investigación. El empeño del investigador, qué tantos ánimos tengo y pues habilidades personales. Aquí entonces el problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedades.
Pero como tal, algo importante que necesito que reconozcan es que el problema de investigación no es lo mismo que pregunta de investigación. A pesar que aquí, digamos, nos digan que el problema de investigación debe estar formulado como pregunta, no es que esa pregunta de mi problema de investigación es la misma que mi pregunta de investigación. Lo que sucede con el problema de investigación y cuando uno lo presenta en anteproyectos más que todo, es una contextualización de lo que está pasando. Entonces, lo que yo les decía con mi tema de pregrado, el tema de que si se seguía la contratación pública en ese sector, así sea en temas de guerra o en temas de paz. Cuando yo planteé mi problema de investigación, entonces como tal el problema, lo que decía, era que en Colombia se veía que cada año la inversión al sector de seguridad y defensa era mayor, dejando otros sectores de lado, y que a pesar que hubiera un proceso de paz y se hubiera firmado la paz, el sector seguía recibiendo el mayor porcentaje de rubros, etcétera, etcétera, etcétera. Les planteé la situación y como tal, entonces ese era mi problema de investigación. No, es así. De ahí entonces, cuando nos dice que el problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedades, es que yo cuando voy a iniciar esa relatoría del problema de investigación, casi siempre se inicia con una pregunta. Entonces ahí, bueno, nos dicen qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad de, Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que las empresas cambien la forma en que están haciendo publicidad física a publicidad marketing digital, debido a que se observa que hay un crecimiento de las plataformas digitales y por lo tanto la gente está yendo a canales digitales más que a canales físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Casi siempre entonces inicia con una pregunta para desarrollar todo ese contexto del problema que se encuentra y el problema que yo le voy a buscar una, digamos, respuesta. De ahí entonces, de ese problema de investigación ya surge conceptualmente la pregunta de investigación. La pregunta entonces de investigación ya es esa pregunta que se encuentra en los textos o en los anteproyectos o en las tesis que me dice, entonces, ¿cuáles son los efectos que genera el COVID-19 en la población mayor, en los barrios, en el barrio Santa Clara de Bogotá? La pregunta problema, lo que sucede es que ya de ese contexto que yo di y ese contexto problema que doy, entonces la pregunta me va a conceptualizar y limitar qué es lo que yo voy a responder de esa contextualización que di, de ese problema que yo vi y qué es lo que yo voy a enfatizar. Entonces esa es la pregunta de investigación. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de cómo, digamos, se plantea la idea, el contexto, problema y surge entonces ya pregunta en específico. Entonces, digamos, aquí nos dice que un ingeniero industrial posee amplios conocimientos acerca de la calidad total. Descubre que su empresa no lo aplica correctamente. Debido a esto, analiza la influencia de las diferentes variables. Entonces, variables que intervienen en esa calidad total. El liderazgo, la orientación a la satisfacción del cliente, implicación del personal, internos y externos y calidad dinámica. Seleccionando de ellas la implicación del personal, pues los proveedores no cumplen con el tiempo a tiempo con los pedidos. Entonces, como tal, la idea global y lo que tiene el ingeniero industrial son los conocimientos acerca de la calidad total. Entonces, su idea surge que él ve que no se aplican correctamente. ¿Listo? De ahí, entonces, él busca dar esa contextualización o esa problemática de la investigación. ¿Sí? No se aplica correctamente, pero por medio de estas 4 variables, porque alguna de esas 4 variables es la que está fallando. Entonces, esta es la problemática de la investigación.
que no se aplica correctamente porque hay falla en esto. Pero de ahí, entonces, surge la pregunta de investigación. Y es que como tal lo que él ve o lo que deduce es que entonces eso es llevado o es tema de selección, implicación de personal, perdón, por el tema de que los proveedores no llegan, no cumplen a tiempo con los pedidos. Entonces, de esas 4 variables, o sea, de ese contexto problema que él había planteado, solamente se guió por una o escogió una, seleccionó una y de ahí pues, es que puede armar su pregunta problema. ¿Listo? Como les decía, hay una definición o una limitación dentro de ese contexto problema que tiene la investigación. Entonces, como tal, la pregunta problema que él podría plantear es cómo el tiempo de los proveedores genera que la calidad total de una empresa se vea afectada totalmente. ¿Sí? Ya no se escoge estas 4 variables que entran en el tema de calidad total, sino que solamente se escoge una, se pregunta por una y se va a desarrollar la investigación dentro de esa variable. ¿Listo? Entonces, la pregunta de investigación, uno tiene que ser precisa. En el tema de preciso, como tal, lo que se pide, eso lo vamos a ver ahorita. Si nos alcanza el tiempo, les muestro el tema de mi anteproyecto, sino la próxima clase. El tema de precisa es que sí o sí tiene que estar limitada. A veces limitada por rango de tiempo. Es que yo voy a averiguar el efecto del movimiento hippie del año 1960 al año 1965. O sea, hay una limitación de tiempo. Uno tiene que a veces estar precisa por lugares. Entonces yo voy a evaluar el efecto que ha tenido la pandemia en poblaciones, digamos, de que haya una pobreza extrema. Entonces, por ejemplo, La Guajira, Entonces lo estoy guiando. Como dice Sebastián Castillo, entonces sí, dentro de mi pregunta problema, a veces tengo que meter rango de edad, o el de la población, o el de la muestra. Voy a analizar el tema, cómo ha afectado la educación virtual en niños de 3 a 5 años. Voy a ver cómo afectó o cómo ha afectado el monopolio que ha construido Coca-Cola del año tal al año tal. Entonces, si ven, tienen que tener esas variables bien precisas. Uno, pues tiene que ser concisa, ahí también va muy de la mano ligado a lo que es precisa, y unívoca como tal. Entonces, ¿a qué se refiere ahí? A unívoca. Que como tal, la pregunta, cuando yo la planteo, siempre tiene que tener un mismo significado y una misma interpretación. ¿Por qué? Porque hay preguntas que a veces son muy generales y alguien las lee y cree que la investigación se va a desarrollar por un camino cuando uno lo quiere desarrollar por otro. ¿Sí? Entonces, por eso es que se pide que sea concisa y unívoca. ¿Esto a qué? Que tenga un mismo significado para todas las personas que la leen, que tenga una misma interpretación. Porque si a veces sucede que, digamos, se lee y no se entiende qué es lo que se va a hacer. Entonces es a veces muy global, por eso es que se pide que sea precisa, porque para que se entienda de manera el significado, la esencia que tiene. Listo, de ahí otro aspecto, cualidades de factibilidad, entonces realista con respecto a los recursos, algo que ha hablado un compañero ahorita. Yo sí no puedo plantearme a veces realizar la investigación y la investigación de campo, más que todo, que es la que a veces es más costosa, o la científica, y así uno va por temas químicos y farmacéuticos. Pero digamos en estos campos, más que todo puede ser la investigación en estas disciplinas, más que todo la investigación de campo. Y es que uno tiene que saber si su pregunta problema también va ligada al tema de recursos. Porque yo no puedo plantear una pregunta problema que sí me diga voy a analizar
el tema de la Guajira y del Chocó a través de una observación directa. Si yo uno no voy a poder ir hasta allá y no puedo hacer todos esos métodos, digamos, de recolección de datos que se necesitan. Entonces, sí es muy necesario uno que, pues, a veces uno quisiera hacer más y llevarla más allá, pero a veces implica otras cosas, otros métodos, otras formas de conseguir información primaria y pues, entonces ahí es importante analizarlo porque si no, si uno plantea esa pregunta y desarrolla la investigación, pues se va a ver que la pregunta, sí, muy bonita y todo, pero la investigación se le quedó corta. Y por otro lado, entonces, en temas de pertinencia, que la pregunta sea específica, lo que habíamos hablado, estudiar lo que existe, fundar el estudio del cambio en el del funcionamiento. Entonces, como a tal aquí es a lo que se refiera, es en temas de fundar el estudio del cambio en el del funcionamiento. Aquí, para temas, digamos, más fáciles, se podría decir entonces que en el estudio como tal, nosotros sí puede ser esto, o lo uno, o lo que yo creo y jugar lo que decíamos en la cualitativa con las teorías. Pero lo que se busca que de una pregunta de investigación es una respuesta concreta. Por eso entonces que se plantea en el del funcionamiento. En temas de que me dé una respuesta y genere una funcionalidad, el resultado que yo estoy arrojando a través de la investigación. No es que, digamos, yo hago una investigación al final en mis conclusiones yo diga sí, pero no. O es posible, pero es que también es posible lo otro. Sí, a veces surgen conclusiones y uno ve, pero lo importante es que toda investigación, sí o sí, surja al menos un resultado preciso. ¿Listo? Y por otra parte, entonces, tener un propósito de comprensión explicativo y no moralizado y fisiológico. ¿Qué se refiere a esto? Que si yo lo puedo, digamos, pensar y como plantearlo en temas de lo que yo pienso y de lo que yo creo, y es que mi moral es así. Digamos, a veces, investigación, hablemos del tema del aborto, que es ahorita lo más moral actual cuando sucedió en Argentina la legalización. Entonces, si yo creo, no, es que si legalizan el aborto, entonces en mi moral yo creo que eso va a ser malo porque entonces la gente se va a salir de las iglesias y lo uno y lo otro. Si yo como tal no tengo un soporte basado en eso, no tengo una investigación ya sea cuantitativa o cualitativa en eso, pues la pregunta como tal no me va a resolver tampoco nada. ¿Por qué? Porque se necesita un propósito de comprensión explicativo. Si yo solo me baso en lo que yo creo, y en mi moral y en mis valores, pues como tal, entonces no estoy haciendo nada. ¿Listo? Entonces, en conclusión, se puede decir uno, que en la investigación se puede hacer uso de diferentes metodologías de investigación. Esto depende del objeto de estudio, lo que hablábamos. Si quiero ya fundamentar mi investigación y que mi objeto de estudio vaya con temas estadísticos o numéricos, o si va con temas teóricos o conceptuales, o si va de la mano de los dos. ¿Listo? Por otra parte, entonces los datos que recolecto para la investigación cambiarán según el objeto de estudio, va de la mano de eso. Yo no voy a hacer una investigación de prensa si yo necesito es los datos de cómo ha crecido la pobreza en los últimos años. Pues para eso voy, busco estadísticas del DANE y no me voy a ir a lo que dice la prensa en temas conceptuales. Entonces, por eso, definir bien esos temas. Y la investigación surge principalmente de la necesidad de dar respuesta a algún problema o acontecimiento que se perciba. Entonces, el problema puede ser teórico, puede ser estadístico, puede ser de los dos. Ya lo importante aquí es que no nos cerremos a que si voy a hacer una investigación cualitativa o cuantitativa. No. Aquí lo importante ya es primero escoger mi tema de investigación, es primero tener esa idea
y ya después veo si necesito quizás a los dos enfoques o si solamente necesito a uno. Porque si uno primero piensa, no es que yo voy a hacer una investigación cualitativa, a veces la idea que uno tiene no se centra solamente en ese enfoque, entonces uno empieza a tener trabas. Y lo importante es que pues no se genere esas trabas, sino primero tener la idea, primero establecer eso y ahí sí ya escoger el enfoque que le voy a dar. ¿Listo? De ahí entonces, ese sería el tema conceptual como tal del día y la semana de hoy.